Hoy miércoles 4 de junio, Patria para Todos celebra su declaración o rueda de prensa de la semana. Cambiamos el día con esta oportunidad por las otras ocupaciones que tuvimos que atender. Entonces, hoy día hicimos ayer nuestra reunión de videoconferencia con todos los equipos regionales y preparados ya para presentar nuestras declaraciones sobre los temas que Patria para Todos considera son de interés nacional. En primer lugar, un breve balance del proceso electoral, de la perspectiva de los factores que concurrieron al mismo. Tengo que señalar en este orden, en primer lugar, felicitaciones al pueblo venezolano por su arraigada aprecio, relacionamiento con las decisiones que son necesarias continuar tomando para lograr los objetivos históricos estratégicos del proyecto bolivariano. Por eso nos sentimos altísimamente satisfechos que nuestro pueblo concurrió masivamente para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional ante la Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas, a los gobernadores y gobernadoras de las 24 instituciones regionales, incluyendo nuestra unidad efectiva, y a los integrantes, hombres y mujeres, a los consejos legislativos. También, por supuesto, merece un reconocimiento muy especial el Consejo Nacional Electoral por cuanto logró superar los ataques masivos que se hicieron contra el sistema electoral el año pasado en el marco de las elecciones presidenciales y, sin embargo, atendió en tiempo real, sustantivo, eficiente, las exigencias de hacer simultáneamente 3 elecciones. Eso no es cualquier cosa. Y eso valida la importancia del sistema automatizado que tiene nuestro país, que permite además que el pueblo venezolano se exprese abiertamente, sin ningún cortapista que señalar. Siempre habrán algunos elementos que mejorar, sin lugar a dudas, como optimizar 100% el resultado. Sin embargo, la participación del pueblo venezolano en estas elecciones y la actuación del Consejo Nacional Electoral, de las organizaciones políticas que decidieron participar, entre ellos las 3 organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico e inclusive las 23 organizaciones de la oposición que participaron en este proceso, le dan una mayor relevancia al proceso venezolano, por cuanto son cada vez más y se juntan y deciden renunciar a la violencia, al fascismo, a aquellos partidos que se alejan justamente de aquellos que procuran el odio y la discriminación contra cualquier factor que de alguna manera concurra al proyecto de la patria grande, de la patria bolivariana y de la patria de nuestra patria. Hoy celebramos enormemente la significación del resultado y sin lugar a dudas eso está siendo estudiado en el mundo entero. Nuevamente, el pueblo venezolano ha decidido resistir de manera activa y protagónica. De esa perspectiva, también celebramos que nuestra organización logró los objetivos estratégicos que se había planteado. En primer lugar, por supuesto, preservar su estatus de partido nacional. En segundo lugar, ampliar la participación de los equipos municipales del PPT, que inclusive tuvo una activa participación en el nuevo Estado venezolano, en el territorio efectivo. El PPT tuvo una actuación extraordinaria en las estructuras del partido y por ello tenemos que reconocer ese trabajo en un lugar bastante complejo, incluyendo San Martín de Turumbá.
que por cierto, tenemos que decirlo, mañana se instala el primer gobernador que va a tener nuestra Guayana efectiva, que es Villamizar, almirante. Por supuesto no es un almirante activo, sin embargo tiene ese título. Y toda su expertise, su experiencia, su amor por Venezuela va a estar patente, se va a hacer patente. Y también mañana se instala el Consejo Legislativo de la Guayana Esequibo. Y tenemos en este caso también señalar que en el Esequibo el PPT tiene una estructura que es el compañero Carlos Pacheco, que sale como por el PPT, por el Gran Polo Patriótico, como diputado ante la Asamblea Nacional por el territorio Esequibo, por la Guayana Esequibo. Es un gran orgullo para el partido. El PPT tuvo una actuación extraordinaria, venciendo todas las dificultades que tenemos en el partido, como no siendo partido de gobierno. Por supuesto, eso implica libertades para adoptar posturas políticas, pero también dificultades para la movilización. Sin embargo, el PPT logró su objetivo de preservar su estatus de partido nacional histórico, protagónico de este proyecto revolucionario, pero además logramos que fueran electos cuadros de hombres y mujeres, tanto para la Asamblea Nacional como para los consejos legislativos. En este caso, para la Asamblea Nacional, el PPT tiene 10 cuadros revolucionarios de alto calibre, 5 mujeres y 5 caballeros. Dentro de las 5 mujeres tenemos que hacer mención de la camarada Beatriz Barrá, en un cuadro revolucionario en el estado portuguesa de gran valor, de gran carácter, de gran capacidad de organización. Tenemos a la compañera Gisela Tobar de Yaracuy, jefa. Así como Beatriz es jefa en portuguesa, también Gisela Tobar es jefa en el estado de Yaracuy, secretaria general del estado, del PPT del estado de Yaracuy, de gran valor, de un método muy eficaz de avanzar y lograr estructurar el partido con mucha fuerza en municipios muy complejos. Tenemos equipos en los 14 municipios del estado de Yaracuy, cosa que no es fácil decirlo, ¿no? Sin embargo, el empeño de Gisela con todo el equipo ha sido esencial. También tenemos a la compañera Michelle Sabino, que es miembro del Secretariado Nacional, junto con las otras dos compañeras anteriormente mencionadas, una lideresa del estado de Anzoátegui, que también logró afianzar el voto PPT en ese estado. Tenemos además a Rosalind Vega, es una del movimiento de jóvenes, prácticamente por su juventud, elegida con una de las votaciones más altas que ha tenido el PPT en el estado Guárico. Rosalind Vega viene, además de ser integrante del Consejo Legislativo del estado Guárico, tiene una enorme experiencia en este orden, pero particularmente en los movimientos de mujeres, de jóvenes en el tema productivo. Y que les habla también es parte de esta nueva, de esta asamblea que comienza el próximo año, 5 de enero del año 2016. Por parte de los caballeros, que están aquí la mayoría están presentes acá, bueno, están presentes caballeros. Tenemos para la Asamblea Nacional, estamos hablando de la Asamblea Nacional, que salió electo también, todo por su calidad, por su fuerza, por su trabajo, por su empeño, por su compromiso, medidos todos. En su trabajo en la Asamblea Nacional tenemos a Carlos Martínez, secretario nacional de Organización de Paz para Todos, compañero José Bracho, miembro del secretariado, compañero Juan Carlos Valdés, que estaba acá, tuvo que salir a atender el asunto del interés, Carlos Pacheco, además diputado de la Asamblea Nacional, diputado efectivo, y Osvaldo Andaga, que también es otro líder del PPT, otro cuadro, miembro del secretariado nacional. Carlos Martínez sale por el estado Sucre,
Alfonso Bracho por Caracas, Juan Carlos Valdés por Miranda, Carlos Pacheco por el Ejecutivo, Juan Dorado por el Caula. Pero también tenemos que señalar que tenemos 7 legisladores. Tenemos un legislador en el Táchira, Sherman Reyes, tenemos aquí el compañero Pedro Key por el estado Miranda, tenemos al compañero Luis García por Carabobo, al compañero Ariel Seina por el estado Cure, al compañero Manuel Niño por Nueva Esparta y Héctor Martínez por el estado Yaracuy. 7 legisladores de mucha fuerza, de mucha valía y enorme experiencia. Y en todo caso, en este balance que hacemos rápidamente, entendimos un balance que hemos venido haciendo de hace varios días, que el PPT va a organizar su cónclave para la próxima semana. Esta tarde vamos a elaborar la agenda. El PPT se reúne como Secretariado Nacional todos los miércoles en la tarde y el día de hoy vamos a preparar la agenda y la fecha precisa para el cónclave de la Dirección Nacional. Allí vamos a hacer fundamentalmente un balance de todo el proceso electoral, las fortalezas y las debilidades, cómo corregir las fallas, y para esto estamos planteando ese cónclave con el objetivo estratégico de solicitar y proponer un cónclave. Cuando hablamos de cónclave, hablamos de la confidencialidad y la importancia de desmenuzar todo aquello, los errores, las fallas, que siempre las hay, es normal porque es un proceso humano, y también las fortalezas. Porque los tiempos por venir exigen elevar nuestros niveles de relacionamiento al interno de los partidos, sobre todo en el marco del gran pueblo patriótico. Tenemos por delante el nuevo Estado y la nueva sociedad como objetivo estratégico que lo viene discutiendo Paso para Todos hace muchos años, pero también tenemos, no solo somos observadores, somos activos en la creación de un mundo multipolar. Y ya estamos viendo aspectos, apariciones de organismos multipolares que nos hacen pensar que es necesario que el PPT sea mucho más afinado, como siempre ha sido, pero afinar más las posturas de vanguardia que ha tenido Pacto para Todos durante todos estos años. Entonces tenemos que, para la cónclave que vamos a realizar como partido con la Dirección Nacional, está una evaluación, un balance del proceso electoral que incluye testigos, que incluye las estructuras, que incluye movilización y todo lo que eso significa, el método, la campaña que hizo el partido, pero además vamos a hacer una evaluación, proyectar un plan de acción para los próximos 5 años, de cara al 2030. ¿Cuáles son los objetivos del PPT como partido y como integrante del gran pueblo patriótico? En segundo lugar, nosotros quisiéramos celebrar la lucha contundente que se está haciendo por vez primera, debemos reconocerlo de esta manera sistemática, contra el dólar paralelo, es decir, en defensa del bolívar y en defensa de los precios. Nos sentimos muy satisfechos en primer lugar por lo que significa, porque justamente trata de garantizar que los precios de los alimentos, los bienes de primera necesidad, los productos de primera necesidad, servicios, etc., estén de alguna manera acordes con los ingresos que recibe la familia venezolana. Pero además, particularmente tenemos que señalar que esa ha sido una preocupación permanente en la agenda de Pacto para Todos. Nosotros en el año 2014-2015 presentamos a la Fiscalía General de la República una denuncia contra Dollar Play, que era una plataforma creada desde Estados Unidos por algunos factores que fueron parte del golpe de Estado contra Chávez, y pudimos hacer muy desmenuzadamente un documento
que con pruebas, además, donde denunciamos en la fiscalía, ante la fiscalía, la agresión que estábamos sufriendo, la guerra económica, la traición a la patria que estaban haciendo algunos factores políticos, entre comillas, y lamentablemente en ese momento la fiscalía estaba en manos de una persona que ya había vendido su alma al diablo, Luis Ortega Díaz. Y recordar que PPT todos los miércoles hacía, los martes hacíamos una guardia al frente de la Fiscalía General de la República exigiendo una revisión exhaustiva, una investigación. Nos recibió en 2 oportunidades la señora fiscal, pero realmente ya está involucrada. Pero el PPT ya había visorado. La señora fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, estaba involucrada en el plan contra la economía venezolana, contra el Bolívar, contra la estabilidad económica del país. Lo denunciamos, pero no pasó nada. Acudimos al Banco Central y pudimos tener una reunión en ese momento con el presidente del Banco Central. Porque, evidentemente, cuando permite que haya indiscriminadamente un incremento del valor de la divisa, del intercambio, a quien afecta es al bolívar, a nuestra moneda, cuando afecta a nuestra moneda, que es el símbolo de la independencia y soberanía económica, está afectando al pueblo venezolano. Es una forma de guerra y agresión. Y lamentablemente en este momento no se pudo entender, o tal vez el PPT no tuvo la eficiencia para hacerse comprender. Pero saludamos que después del año 2014 al 2015 se esté haciendo un operativo contundente. Sin embargo, no es suficiente. Nosotros lo decimos con mucha responsabilidad. Ese operativo no es suficiente, es muy importante, pero no es suficiente. Además de ese operativo contra todas esas entidades que vulneran el precio de los productos y vulneran el valor de nuestra moneda, nosotros estamos proponiendo algo sistemático. Retomamos el planteamiento que le hicimos al presidente Nicolás Maduro Moro durante muchos años, que es crear un mecanismo de seguimiento y control de la estructura de costos de los precios que haga cualquier sector empresarial que esté en el ámbito de la producción y del comercio. La estructura de costos define qué compra cualquier productor de algún bien para elaborar ese bien final. Y de esa manera podemos ver cuando efectivamente se incrementa el precio de un producto porque uno de los insumos para producir ese producto se incrementó en el mercado. Por una razón u otra, pero debe estar bajo el control del gobierno nacional. Nosotros hablamos de las 4S, y cuando hablamos de las 4S quiere decir un mecanismo de seguimiento que las instituciones vinculadas al comercio nacional puedan realizarlo. Hay ya una factura de estructura de costo, pero no es suficiente. Hablamos de Sinagro, hablamos de Sudeban, hablamos del CENIA y hablamos de la SUNDEP y cualquier otra institución que permita tener ese seguimiento y control. Nada puede estar vulnerable, así, agenda libre en el marco de nuestra economía, porque es la nueva economía, es la economía que está creciendo de abajo hacia arriba. Por ello es tan importante que podamos construir este mecanismo que impida, no es la inflación, porque esa no existe, siempre lo dijimos. La inflación es el pretexto para burlar los delitos económicos que hacen los factores que participan en la actividad económica del país, de cualquier país. Por ello, nosotros reactivamos, vamos a darle mucha fuerza, vamos a retomar los debates que hicimos otrora para la defensa del Bolívar, para demostrar que este mecanismo de seguimiento y control que nosotros denominamos las 4S, porque es el nombre es la letra que inicia el nombre de las instituciones involucradas que son parte de la actividad económica, que hacen seguimiento a la actividad económica. De igual manera,
nosotros estábamos haciendo una evaluación y nos congratulamos enormemente porque el presidente, con una propuesta que hace la ministra del Petróleo, la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez y seguramente el presidente de PDVSA, crearon un mecanismo para hacer seguimiento a la producción de petróleo y de gas. Nosotros simplemente recordamos que en diversas ocasiones, pero en una reunión del Foro Patriótico con el presidente, planteamos ese mecanismo. Si ese mecanismo, los responsables de estas instituciones, que ya sabemos dónde están, Tarek Aizami y otros, sabemos dónde están, hubiese sido concebido, estaba concebido, se hubiese concretado, muchas de las afectaciones que sufrió PDVSA no hubiese ocurrido. Sencillo, tan sencillo como es. Todos lo saben, es una propuesta que hizo el partido, pero celebramos que en esa nueva PDVSA, que debe ser refundada, como está en el Plan de la Patria, que fue una de las propuestas de nuestra organización, refundar PDVSA, revolucionar PDVSA. Y uno de los elementos de esa refundación de PDVSA es ese mecanismo de seguimiento, de monitoreo, lo que se produce, tanto en hidrocarburos, tanto en petróleo como en gas. Tener el control para que no se lo sigan robando. Muchos de los que estaban allí, afortunadamente, están a buen resguardo en este momento. Por último, quisiéramos señalar que en esa Venezuela que se levanta y que es muy proactiva, protagónica, celebramos que ayer la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime, es decir, nadie se opuso a ello, todos levantaron su mano, a la aprobación de primera discusión del convenio intergubernamental para la creación de un organismo que se dedique a mediar internacionalmente para los conflictos que se suscitan entre los estados o entre los estados y países y ciudadanos de terceros países o de cualquier ámbito en el orden económico y comercial. Nos parece sumamente importante porque nosotros ayer tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto y explicábamos que no existe, desde la existencia de los organismos internacionales, que no solamente se crea a partir de Naciones Unidas, sino por muchos años, nunca se había creado un mecanismo con esta significación. ¿Qué significa? No es el arbitraje, que quienes son los árbitros son al final los que toman la decisión, nunca han permitido resolver los problemas, los acrecientan. En este caso, mediar significa escuchar a las partes y escuchar a las partes, plantear a partir de la propuesta de las partes soluciones. Y no queda solucionado hasta tanto que cualquiera de las partes no se sienta que se ve expresado en esta solución. Entonces, es un antes y un después de lo que se ha hecho hasta este momento. Recordar que los organismos que han nacido para atender los conflictos internacionales son la Corte Internacional del Arbitraje, que fue el antecedente del daño que hicieron a Venezuela con el Esequibo, el arbitraje fraudulento. En segundo lugar, la Corte Internacional de Justicia, que también ahora tiene en sus manos una decisión que no tiene ninguna legitimidad porque Venezuela jamás ha generado la competencia contenciosa de la Corte. Y por esto, además está el CIADI, que es un organismo creado por el Banco Mundial para intervenir en relación al financiamiento a los Estados miembros del Banco Mundial y sus inversores. Venezuela denunció el CIADI porque realmente era una trampa cazadora para continuar robando a los países del sur particularmente. Entonces, celebramos extraordinariamente esta decisión,
va a la segunda discusión luego que pasa con la Comisión de Política Exterior para que Venezuela sea parte activa, ya es parte activa y miembro fundador de ese nuevo organismo intergubernamental para la mediación internacional, y lo celebramos activamente y tenemos un plan que lo daremos a conocer luego de la reunión de la Dirección Nacional, un plan en relación al nuevo Estado y la nueva sociedad. Si hay alguna pregunta que hacer, listo. ¿Y de qué vengo a preguntar? No, entonces.